Hola hermanos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén teniendo un gran día. Yo me llamo Alberto Lemus y les doy la bienvenida a la hermosa ciudad de Boston, en Massachusetts. Nos encontramos en el aeropuerto de Boston Logan International Airport y hoy tengo el gusto de presentarles a Alberto Machuca, una increíble persona. Miren, yo lo conocí hace años cuando aún existía la región de satélite. Pero bueno, en resumen, ¿quién es Alberto Machuca? Alberto Machuca tiene 25 años como discípulo y más de 18 años sirviendo como ministro. Lleva 15 años casado con Tania y tiene un hijo de 2 años llamado Abner. Además de esto, ha sido misionero en 2 ocasiones. Es evangelista en la iglesia de Boston, escritor de 3 libros, eh, estudiante de teología en el seminario teológico George Hort, ahí se me va el nombre, George Jordano Conwell, algo así, en Boston, director creativo del Ministerio de Comunicación, y por si fuera poco, también es life coach certificado del TEC de Monterrey y ama correr maratones. Y lo mejor de todo es que el día de hoy nos compartirá información de muchísimo valor. Así que por favor, préstale la atención debida, anota todo lo que escuchen y también anoten cualquier pregunta que les surja. Al final vamos a abrir un foro donde responderá todas sus preguntas. Muchas gracias por volar con Aerolíneas AO. Espero hayan disfrutado muchísimo su viaje. Miren, vamos a hacer una actividad. Un 8 es igual a un aplauso, ¿ok? Así que por favor recibamos a Alberto Machuca con un 8 en el chat. Mira, escríbenlo. Así que, hermano, cámaras y micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias, Alberto, por tan maravillosa presentación. Hola a todos. Qué gusto poder saludarles aquí desde mi casa en Boston. Es un privilegio poder estar con ustedes, compartiendo este tiempo juntos. Y bueno, a varios de ustedes, cuando los veo, estoy tratando de ver aquí las cámaras. Y cuando los veo, lo que más siento es cuán viejo soy, ya que a varios los conocí de muy niños. Pero nada, gracias por recibirme. Y bueno, yo me convertí en la Ciudad de México, en el Ministerio de los Adolescentes, en el 1995, imagínense. Entonces, ahí estaba estudiando en el CCH Oriente, después pasé al Ministerio de Universitarios un año más tarde. Y yo estudié la carrera de Derecho, ¿no? También soy abogado por la UNAM y bueno, ahí me titulé. Y en la Ciudad de México, también mientras era un misionero en Pachuca y después en Aguascalientes. Así que siempre poder compartir con mexicanos y sobre todo con la iglesia en México es un súper privilegio. Así que gracias. El tema de hoy, vamos a entrar para aprovechar esos minutos que vamos a tener juntos. Es un tema que en lo personal me apasiona mucho y que, claro está, me va a encantar que podamos conversar. Si hay preguntas, creo que eso es lo mejor, poder conversar del tema. Pero bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy, masculinidades que liberan. Y al hablar de masculinidad, ¿por qué será tan importante? ¿Por qué este tema realmente es algo relevante? Pues veamos alguna estadística. Esta es una estadística del 2018, en realidad está hecha en México. Y cuando se habla del porcentaje de accidentes, homicidios, suicidios, cuando se compara entre hombres y mujeres, el porcentaje en los hombres es muy alto, espantosamente alto, ¿no? Para los accidentes, la comparación es el 83%. Los hombres cometemos más accidentes que las mujeres. Homicidios, los hombres están más relacionados con homicidios y asesinatos que las mujeres, un 89% más alto. Y suicidios, los hombres se quitan más la vida que las mujeres. Y bueno, al hablar de masculinidad, sin duda podemos hablar de muchísimas cosas en realidad, pero voy a tratar de estar muy enfocado en una masculinidad que libera. Yo creo que han escuchado el concepto de masculinidad tóxica, ¿no? Pero vamos a enfocarnos más en una masculinidad que libera en lo positivo, pero obviamente tenemos que ver
cuanto no ser conscientes de cómo estamos manejando nuestra masculinidad o el concepto que tenemos de ella, sí tiene un gran impacto. ¿Y por qué? Porque los hombres somos más propensos a todas estas cosas. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Estaba leyendo un artículo que habla acerca de la caja del hombre. Todo esto fue un estudio que se hizo en Barcelona, en España, y se entrevistaron a miles de hombres de diferentes edades y se concluyó que había como una caja que sería lo que los hombres de diferentes edades, incluso los jóvenes, tienen como las características de lo que significa ser hombre. Y en esta caja está la autosuficiencia, ¿no? Como una característica, no el yo puedo solo, ¿no? A mí nadie se meta conmigo, yo puedo arreglar la llanta del auto, nadie tiene que ayudarme, o yo puedo, no sé, cualquier cosa que estés pasando emocional, física, es una característica, es la autosuficiencia. Lo otro es el ser duro, el ser inflexible. Obviamente esto va cambiando de acuerdo a las generaciones, pero todavía hay estas características en muchos, como describen su hombría. Desconexión del cuidado físico y emocional, ¿no? Si un hombre se cuida físicamente, si un hombre trata de cuidar su aspecto también emocional, que esté más conectado consigo mismo, muchos otros hombres se burlan, ¿no? O podemos caer en burlarnos de cómo esa persona busca su bienestar en estos sentidos. Estereotipo masculino rígido, pensar que solo hay una forma de ser hombre, es algo que sucede mucho. Guardarnos las cosas que sentimos, no sé cómo sea para ti, pero a veces esa es una gran característica de no hablar lo que de verdad pensamos, no hablar lo que de verdad sentimos, guardarnos las cosas. Otra característica es la homofobia, ¿no? Creo que es algo que se ve de país en país, puede ser diferente, pero este odio, estas burlas, estos apodos a personas que se comportan de cierta forma o tienen cierta preferencia sexual, todavía hay una gran ataque. Hipersexualidad. Y esto realmente la culpa la tiene la cultura de la pornografía, ¿no? Los hombres, cuando miramos tal vez el lado femenino o a las mujeres, es tratarlas como objetos y sobre todo cuando hombres consumen pornografía, la enseñanza que hay detrás es, bueno, la mujer termina siendo un medio para obtener un placer. Y bueno, agresión y control. Entonces, esas son como características de este estudio. ¿Y qué hacer? ¿No? Obviamente, todo lo que no está dentro de la caja, ¿no? Para la cultura esto no es ser hombre. Lo que está dentro es ser hombre, lo que está fuera de esto no es ser hombre. ¿Qué está fuera de esta caja? Pues buscar ser empáticos, ¿no? Tratar de entender al otro y entendernos a nosotros mismos. Colaborar, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, recuerdo una vez, hace años, tuvimos una conversación mi esposa y yo, porque yo acostumbraba a decir, oh, te voy a ayudar a sacar la basura, o voy a ayudar a lavar los trastes, o voy a ayudar con nuestro hijo. Así que un día mi esposa me dijo, bueno, tú no ayudas, tú colaboras, porque no es que me toque a mí lavar los trastes o no me toca a mí cuidar de nuestro hijo. O sea, aquí colaboramos. Entonces fue una muy buena conversación de darme cuenta, es cierto. Como hombres tenemos esta creencia, o algunos la tienen, de yo aquí ayudo en la casa, pero no me toca. Entonces, no, realmente algo que está cambiando en la masculinidad, que me parece que es para bien, es la idea de aquí colaboramos, somos un equipo. Cuidado personal, ¿no? Es algo que para muchos está fuera de la caja, como ya mencioné, ¿no? La desconexión del cuidado físico y emocional. Cuidado emocional, obviamente, para muchos hombres es un trauma el pensar, por ejemplo, ir al psicólogo, buscar terapia, consejería, porque sienten, una de las frases es, pues no estoy loco, ¿no? Pero me parece que es muy
importante, por eso les enseñé la estadística del principio, si más hombres aprendiéramos a pedir ayuda emocional, tal vez menos hombres se suicidarían, se quitarían la vida, cometerían tantos actos de violencia, si aprendiéramos a tratarnos desde lo que sentimos. Entonces, es por eso que al estar fuera de la caja hay tantas consecuencias muy terribles. Compartir, ¿no? Mientras que los hombres se quedan mucho lo que sienten, lo que está fuera, que realmente sería lo más positivo, sería hombres que aprenden a compartir lo que sienten y lo que piensan, hombres que son vulnerables, ¿no? Que no tienen miedo a verse débiles, que no tienen miedo a verse necesitados de alguien o de algo en sus vidas. Entonces, esas son las cosas que están afuera, que de forma muy triste, gente considera esto no es ser hombre, lo que está dentro es sí, ser hombre. Pero bueno, es lo que vamos a hablar el día de hoy, de cómo cambiar esa perspectiva, ¿no? Y educación sexual. Considero que desde muy temprana edad, la mayoría de los hombres estaríamos beneficiados si buscamos mayor educación sexual en lugar de ser educados por la televisión, por la pornografía y por otros temas, ¿no? Que realmente no nos educan. Pero bueno, hablemos de masculinidad hegemónica. Estamos hablando, el título de hoy es una masculinidad que libera. Lo contrario sería la hegemonía. Y la hegemonía prácticamente es esta idea de supremacía. Y bueno, este concepto de masculinidad hegemónica lo que busca es explicar cómo y por qué los hombres mantienen roles sociales dominantes sobre las mujeres y otras identidades de género que se perciben como femeninos en una sociedad dada. Pues prácticamente es por qué tú y yo, si somos hombres, tenemos dominio sobre todo lo demás, ¿no? Sobre las mujeres. Y eso es mucho más amplio, abarca mucho más. Estoy por encima de los niños, estoy por encima de la gente más necesitada. Y de ahí vienen muchas consecuencias como pobreza, guerra, violencia. Entonces, bueno, eso fue un estudio, es un concepto bastante nuevo, que realmente es del los 1970, 80. Así que el estudiar la masculinidad realmente es algo muy nuevo, ¿no? Esto no se hacía antes. Y hoy la gente se está preguntando, bueno, ¿por qué estamos como estamos? ¿Por qué hay tanta violencia? En México es muy triste, pero es una realidad que hay mucha violencia contra las mujeres, muchos feminicidios, ¿no? Son miles y miles de mujeres que mueren a causa de asesinatos, de odio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estamos llegando hasta allí o hemos llegado allí? Entonces, bueno, vamos a hablar entonces de algunos conceptos, dos cosas, la cultura y la Biblia, en nuestro caso. Dice Primera de Reyes 2.1. Primera de Reyes 2.1. David ya estaba próximo a morir, así que le dio estas instrucciones a su hijo Salomón. Según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Yo hoy quiero que participemos un momento y me gustaría preguntarles, y pueden abrir su micrófono o alzar la manita ahí para saber quién quiere participar, pero ¿qué entienden ustedes cuando la Biblia dice, pórtate como hombre? ¿A qué creen que se refiere? Luis Ángel. Ajá. Sí, gracias. No podía activar mi micrófono. Pues de alguna forma madura, ¿no? Portarse serios, ecuánimes, justo como no hacer niñerías, ¿no? No creo que tengan que ver tanto con este lado de la sexualidad, sino más bien con un carácter. Ok, súper, gracias. Jesús Ricardo. Sí, yo me imagino que es compórtate como Dios, como Jesús, quien es el hombre perfecto, ¿no? Bueno, él es el mejor ejemplo de ser un hombre. Ok, gracias Jesús. Alexis Olivar. Sí, pienso que se refiere como a ser íntegros, de ser fieles, ser valientes. Ok, súper, gracias. Manuel Vera. Sí,
Sí, yo creo que más que nada, referido a esa masculinidad de ser hombre, no es tanto como el cargar peso, ¿no? O el demostrar más, ¿no? Sino, como decían, va más enfocado en un carácter que refleje esa obediencia a Dios. Súper. Entonces vamos a verlo. Gracias por los que han participado. Vamos a ver el contexto de lo que David quería decirle a su hijo Salomón. Porque cuando escuchamos la frase, ahorita ya como varios de ustedes participaron y lo aprecio mucho, dieron lo que ustedes entienden. Y eso es lo importante de estudiar la Biblia. ¿Qué entendió Salomón? Esa es la primera pregunta. Cualquier estudiante de la Biblia necesita hacerse. ¿Qué entendió el receptor original del mensaje? Entonces, leamos allí en tu Biblia, yo creo que puedes ir, ahí en Primera de Reyes, capítulo 2, verso 2, verso 3. Ya después de que David le dice a Salomón, cobra ánimo y pórtate como hombre, en el verso 3 de Primera de Reyes 2, dice, cumple los mandatos del Señor tu Dios, sigue sus sendas y obedece sus decretos, mandamientos, leyes y preceptos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas, y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta, me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Entonces hasta aquí suena muy bien, suena espiritual. Le está diciendo, pórtate como hombre, significa obedece la ley, obedece a Dios, mantente fiel, ayuda a tu familia a ser fieles. Pero veamos qué más había en la mente de David, que era compórtate como hombre. Verso 5. Ahora bien, tú mismo sabes que Joab, hijo de Sarvia, derramó sangre en tiempo de paz, como si estuviera en guerra, y mató a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, los dos comandantes de los ejércitos israelitas, manchándose así de sangre las manos. Por tanto, usa la cabeza y no lo dejes llegar a viejo y morir en paz. Verso 8. También encárgate de Simí, hijo de Gerá, ese benjamita de Bahurín, que me lanzó terribles maldiciones cuando me dirigía a Mahanayim. Es cierto que cuando fue al Jordán a recibirme, le juré por el Señor que no lo condenaría a muerte. Sin embargo, no tienes ya que perdonarle la vida. Tú eres inteligente y sabrás qué hacer con él. Aunque ya está viejo, hazlo sufrir una muerte sangrienta. ¿No te suena a la película El Padrino? No, ahí el viejo ahí diciéndole, no, ve y mata a fulanito y fulanito. Entonces, el contexto es muy cultural. Cuando dice, pórtate como hombre, le está hablando de los valores de su tiempo. Le está hablando de lo que un rey debería ser, pero también aquí se ve venganza, muerte, ¿no? Destrucción. Y lo que un buen guerrero haría sería estas cosas, ¿no? David era un guerrero, David era un rey. Y sabía, hay ciertos asuntos que tienen que terminarse. ¿Y cómo? Usando la masculinidad de aquel tiempo, ¿no? Véngate de tus enemigos, de mis enemigos. Pero, ¿por qué les comento esto? Porque yo sé que es muy lindo cuando hablamos de la Biblia, usar solo ciertos versos y decir, oh, hasta aquí eso es lo espiritual. Y descartamos lo demás. Y por eso a veces tenemos conflictos con nuestro tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar la Biblia a nuestro tiempo? Y aquí es donde quiero seguir compartiéndoles la presentación para seguir hablando de este tema. Porque sí es importante diferenciar ciertas cosas. Y antes de hablar de la diferencia, les mencioné lo bíblico, pero hablemos de lo cultural, ¿no? Porque aquí también estamos viendo cómo David habla de algo cultural. Yo estudié la carrera de Derecho y en mi primer clase de Derecho Civil se habló del derecho romano y de los usos latinos o de latín que hay en el derecho civil que usamos. Entonces hay uno de ellos que es el más importante, que es el pater familias. Y el pater familias realmente era un
una definición legal para describir a un hombre. Siempre tenía que ser un hombre, tenía que ser ciudadano romano que tenía poder de vida o muerte sobre la familia, sobre su esposa, hijos, esclavos, animales y posesiones. Entonces, cuando se habla de familia, es muy interesante darte cuenta que la definición romana de familia no es la que tú entiendes o la que yo entendemos como este lugar de amor, donde debería haber los padres, los hijos y entendimiento. Más bien la familia se deriva del latín familia, pero que literalmente proviene de esta otra palabra, famuli, que significa siervos, ¿no? Entonces, lo que representaba la familia era una relación de dependencia al jefe de familia o al pater familis. Entonces, aquí quiero llevarte en esto porque nosotros usamos todavía el derecho romano y el derecho romano nos ha dado todos los valores culturales que manejamos. Obviamente la cultura griega, que también fue influenciada por los romanos. También usamos el patriarcado, ¿no? El patriarcado hebreo y el patriarcado cultural antiguo para muchas de las cosas que hacemos, ¿no? Lo que creemos de qué ser hombre hoy realmente se definió muchos años atrás. Lo que se definió como qué ser hombre para Salomón, pues obviamente David se lo estaba también enseñando, ¿no? Y es por eso que es importante hablar de una masculinidad que libera, porque realmente la masculinidad que hoy entendemos como qué ser hombre es el hombre como aquel que somete, el hombre como aquel que tiene el poder, el hombre que tiene el derecho de ganar más, de estar sobre la gente débil, sobre las mujeres. Entonces, es por eso que hoy hay tanto movimientos, ¿no? Como Me Too y como el feminismo y otros movimientos que están poniendo en jaque esta idea de cómo ser hombre, ya que los resultados del patriarcado y de todas estas ideas culturales pues están cobrando y han cobrado pues mucho dolor en la sociedad. Así que pensando en esto, ¿no? El pater familias podía decir a un hijo, ¿sabes qué? Eres muy desobediente y te voy a matar, ¿no? Y podía hacerlo. En realidad hay leyes hebreas que también daban derecho al padre de familia a apedrear, o a la comunidad podían apedrear a los hijos que eran desobedientes, ¿no? Eso está en el Antiguo Testamento. Hay partes donde se podía golpear literalmente a la gente desobediente. Entonces, hay esta cultura de poder, de dominio, de autoridad. Pero la gran pregunta es, ¿este era el plan de Dios? ¿Dónde comenzó todo? ¿Dónde podemos encontrar una masculinidad que libera y no esta masculinidad que somete? Bueno, Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo, cuando tengas tus hijos, haré que los tengas con muchos dolores. A pesar de todo, desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. Aquí comenzó todo, ¿no? Estas relaciones de poder y de dominación comenzaron en el Génesis, pero en el Génesis cuando describe el pecado. Así es que es importante tener estas dos palabras en nuestra mente si queremos renovar nuestra idea de masculinidad. Uno es la descripción y la otra es la prescripción. Al hablar de esto, estamos hablando de que cuando esta escritura o estas palabras se dijeron, Dios estaba describiendo y prescribiendo algunas cosas. Por ejemplo, aquí prescribió, cuando tengas hijos, haré que los tengas con mucho dolor. Esa es una prescripción. No es una consecuencia del pecado, pero que Dios está definiendo qué va a pasar. Pero la otra es una descripción, ¿no? Desearás tener hijos con tu esposo y él será quien te domine. O sea, esto ya era la consecuencia, que no era lo que Dios quería, pero que iba a suceder como consecuencia del pecado del ser humano. Entonces, cada vez que leamos la escritura debemos pensar, ¿esto está describiendo o está prescribiendo lo que Dios quiere?
veamos por qué menciono que no era el plan de Dios que sucediera esto. Génesis 1:26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra, los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer. Aquí, ¿qué vemos? ¿Qué escuchamos en esta escritura cuando pensamos en las relaciones de hombre y mujer? ¿Qué es lo que ustedes ven en esta escritura? El que quiera compartir puede abrir su micrófono. ¿Qué les representa? Pues una igualdad. Ajá, entre Dios. exacto. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en la escritura? Que ambos son hechos a su imagen y semejanza. Dice, ambos, a los seres humanos. Ya después hace la diferencia de hombre y mujer, pero los seres humanos serán a nuestra imagen, que sean como nosotros. Exacto. Y miren la siguiente escritura. Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean ambos fructíferos y multiplíquense. Llenen ambos la tierra y gobiernen ambos sobre ella. Reinen ambos sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿De dónde viene entonces esta idea del patriarcado? ¿De dónde viene esta idea de una masculinidad que somete, de esta masculinidad que tiene que tener el poder sobre, ¿no? Sobre todo en el tema de las mujeres? ¿De dónde viene? Nació en esta parte ya del pecado, pero Dios tiene este plan y dice ambos, o sea, está hablando de algo en conjunto, algo donde hay diálogo, algo donde las personas se pueden poner de acuerdo y no es necesario esta dominación, que al final es donde más podemos entender la palabra machismo. Así que aquí estamos viendo cuál es el plan de Dios. Después, Génesis 2:25. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. ¿Qué sucede con la masculinidad tóxica? ¿Qué sucede con la masculinidad que somete? Hay mucha vergüenza, ¿no? Mucha vergüenza, hay relaciones de dolor y no era el plan de Dios, porque al principio el hombre y la mujer tenían una relación donde no había vergüenza. Algunas masculinidades tradicionales, ¿no? Que están basadas más en conforme a modelos e ideales, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos películas, cuando vemos programas, el hombre fuerte, el hombre guapo, el hombre que molesta y es el bullying, el hombre que tiene muchas novias, que engaña y se sale con la suya. Entonces, esos son los modelos e ideales que la sociedad pues, nos pone. También algunas masculinidades tradicionales en la cultura pues otorgan poder, estatus y dominio en la sociedad. Son los que aspiramos los hombres. También nos sirven como mecanismos de control, principalmente sobre las mujeres, y construyen relaciones violentas, no de género. Creo que esto de violencia lo podemos encontrar, creo que ya menos, o por lo menos es más consciente ahora las cosas o va a ir para allá, pero literalmente hay políticos, hay artistas, pastores, esto se ve en la religión en todos lados, donde se sienten con el derecho de decir, sí, hay gente que ha dicho a la mujer, en algunas décadas atrás se decía a la mujer que pegarle, ¿no? A la mujer que golpearla, y no se decía nada, hoy ya es un problema, pero ¿cuántos crecimos con estas ideas que tal vez digamos, no, jamás voy a hacer eso en mi vida? Pero ¿cuántas veces sentimos el derecho de portarnos de cierta manera, humillar, criticar, juzgar, por sentirnos, pues tengo una posición de poder en lugar de usar nuestra masculinidad para liberar, para ayudar? Entonces, de ahí viene el machismo, ¿no? Hace unos meses atrás en mi región dimos toda una serie
que se llamó Inadecuado, y hablamos del estudio de Jueces, del libro de Jueces. Y hubo una clase que llamé De machos a hombres, y estábamos estudiando la historia de Sansón, y veíamos cómo el machismo, ¿no?, ha afectado desde siempre, ¿no? El machismo es una ideología que promueve la superioridad del hombre sobre la mujer. Y cuando pensamos en Sansón, pues siempre pensamos en este personaje fuerte, ¿no?, que era atractivo, andaba con mujeres hermosas. Y pues algunas cualidades de la historia de Sansón es que era un líder, era una persona que estaba consagrada a Dios desde su nacimiento, tenía una fuerza extraordinaria, pero también era muy impulsivo, una debilidad muy fuerte en sus deseos, desobediente, terminó siendo muy desobediente a Dios, y una tendencia a la violencia. Y algo que llamo el complejo de Sansón es que Sansón era extremadamente fuerte, pero olvidó algo importante, que su fuerza provenía de Dios y del pacto que tenía con Dios. Si él se mantenía fiel a Dios, él iba a mantener una fuerza extraordinaria para lograr cosas extraordinarias, y su masculinidad iba a servir de liderazgo, de inspiración, pero olvidó eso. Y su atracción, él tenía una atracción muy fuerte por la cultura, no solo por las mujeres, sino por la cultura filistea, ¿no?, por la cultura alrededor. Y lo llevaron, él terminó ciego, esclavo, humillado, ¿no? Y de lo que él estaba llamado a dirigir y a prácticamente ayudar a su pueblo a dominar alrededor, él terminó dominado. Y su último acto en la vida, y como líder de Israel, fue un acto de venganza, ¿no? Fue cuando derriba estos pilares de la casa donde está y mata a sus enemigos, pero él muere ahí mismo. Entonces, en la historia de Sansón se ven muchas actitudes machistas y que no nos permiten convertirnos en los hombres que Dios quiere que seamos. Él pudo hacer mucho más de su vida, pero terminó así por cómo él veía la vida, ¿no? Y al final terminó de esta forma. Entonces creo que algo importante es no equivocarnos. Sí existe machismo en las familias cristianas, en las iglesias, y eso tiene que ver con cómo vemos nuestra propia masculinidad. Y si va a ser una masculinidad espiritual, si va a ser una masculinidad, como ahorita lo vamos a ver, de Cristo, pues más del mundo, es más de la cultura, es más de cómo aprendimos en nuestra casa. Por eso lo reproducimos en donde estemos, sea la iglesia, la escuela, el trabajo. Y algo que no debemos equivocarnos tampoco es que Dios use una persona, puede ser un líder en la Biblia. No quiere decir que Dios está de acuerdo con sus acciones, ni que avale su vida necesariamente. Dios no avalaba la vida de Sansón. Lo ayudó en ciertos momentos, pero no era que dijera, oh, sí, estoy de acuerdo contigo en cómo haces las cosas. Y la historia de Sansón no está en la Biblia para imitar su vida, sino para aprender que Dios puede usar a quien Él quiera, ¿no? Jesús es el único digno de imitar realmente. Entonces, ya vamos al final de la clase para ir a preguntas. Tengo algunas, vamos a ir por varias escrituras, así que espero que esos 5 minutos nos ayuden. Ok, una nueva masculinidad. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿quién es el hombre perfecto? ¿A quién debemos mirar? A Jesús. ¿A quién debemos desear su plenitud? Jesús. Y Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, yo los haré descansar, ¿no? Mateo 11:28. Y dice, aprendan de mí, que yo soy como manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Esto es hermoso, porque Jesús está llamándonos a los hombres a imitarlo en algo que no era común de la hombría o de la masculinidad de su tiempo. Y en la masculinidad de él está diciendo,
que Él es manso y humilde, cuando en una cultura no se valoraba, en la cultura de Él no se valoraban estas cosas. Esa es la escritura, Mateo 11:28. Entonces, eso es lo que queremos aprender, ¿no? Mientras que la cultura machista valora la violencia y valora el sometimiento y valora el quedarte callado y el tú puedes solo y los hombres no lloran. Jesús nos dice que Él es humilde y manso y que podemos aprender de Él. Así que algunos ejemplos de una masculinidad que libera. Vamos a ver ejemplos. Pueden tomarle foto porque esos son muchos escrituras. Por ejemplo, Jesús rompió con muchísimos esquemas de su tiempo y espero que esta clase nos ayude también a romper los nuestros. Pero Jesús lavó los pies de los discípulos. Él era el maestro. No se suponía que él tenía que hacer estas cosas que un esclavo de una casa hacía comúnmente. Así que esto es algo que Jesús rompió el esquema de ser hombre o ser la masculinidad de su época. Él tenía diálogos amorosos, por ejemplo, con Pedro, cuando Pedro niega a Jesús y Jesús resucita y se le aparece en el lago. Jesús le da de desayunar, le prepara la comida, habla con él y lo perdona. Eso está en Juan 21, 15 al 19. También dice la escritura en Marcos 10, 21 que Jesús amó al joven rico. Y aunque este joven buscaba a Jesús, pero pues no logró seguirlo porque amaba mucho más sus posesiones materiales, pero Jesús lo amó. Y decir en aquel tiempo, o sea, si hablamos de hoy de machismo, aquí quiero parar un momento para contarles algo. Me acuerdo que cuando todavía no existían los celulares, ¿no? Benditos ustedes que nacieron con sus celulares, pero hubo un tiempo donde, no me lo van a creer, existían unas cajas en la calle pegadas a un tubo donde tenías que ir a llamar por teléfono, si no tenías teléfono en casa. Entonces me acuerdo yo ir a esos lugares, llamarle, por ejemplo, a mi discipulador, a algún hermano en la iglesia, y al final, ¿no? Sabes que hay una fila de personas esperando, que eran los teléfonos gratuitos todavía. Y al final le digo, no, sí, Carlos, nos vemos mañana, te amo mucho. Y en aquel momento, decirle a un hombre, te amo mucho, o sea, había chistes en la tele, ¿no? Donde decía, oh, fulanito, Alberto, te amo. Y todos los demás en la tele se burlaban de, oh, le digo te amo, ¿no? Como, es súper raro. Bueno, así me acuerdo que me veía la gente cuando le decía a otro hombre, no, te amo mucho, te quiero. Creo que eso obviamente ha cambiado demasiado, pero el pensar cuánto nos expresamos con cariño con otros hombres, cuán podemos ser tiernos con otros hombres. Y Jesús lo era. Y no estoy hablando solo de pensar, bueno, esto ya ha cambiado hoy en nuestros días. No, estoy hablando de hace 2000 años, cuando esto era una locura. El trato que Jesús tenía. Jesús tenía una relación de amistad con Lázaro, que la Biblia tuvo que decir que Jesús amaba a Lázaro como su amigo. Jesús era considerado amigo del grupo de sus discípulos cuando los maestros no eran tan cercanos a sus discípulos como de la forma en que Jesús lo fue. Jesús, al ver llorar a María y a las personas a su alrededor, se conmueve profundamente en Juan 11:33. Después de eso, Jesús se rompe a llorar en público, otra cualidad que muchos hombres no tienen o a veces no tenemos. En Juan 11:36, las personas son testigos del amor de Jesús por Lázaro, es visible, la gente dice, miren cuánto lo quería, ¿no? Y también Jesús les pide a sus discípulos, a Pedro, Santiago y Juan, que lo acompañen al Getsemaní para apoyo emocional, para que oren con él. Ahí vemos otro tipo de masculinidad, que no se queda callado, que pide ayuda, que se expresa, que la gente sabe, él ama, porque lo muestra en un momento histórico donde la cultura no se esperaba eso de los hombres. Jesús y su trato a las mujeres. Bueno, también Jesús muestra otra masculinidad, porque dice que aquí en Juan 4:27,
Sus discípulos se admiraron de que hablara con una mujer cuando Jesús está en un lugar, en un pozo, ¿no? Y llega esta mujer samaritana. En Marcos 7:26, la mujer era griega, sirofenicia de origen, y le rogaba que echara fuera a su hija al demonio. Este es otro caso, otra mujer, pero lo puse aquí porque no solo es mujer la que se acerca a Jesús, sino que es odiada por las personas a su alrededor por de dónde es griega y sirofenicia, que si tú lees el Antiguo Testamento, esa área del mundo, vecinos de Israel, tuvieron muchos problemas que generaron odio racial y cultural. Entonces Jesús habla con ellas, Jesús les ayuda y rompe los parámetros de masculinidad de su época. Jesús y los más desprotegidos, ¿no? Él dice la Biblia en Marcos 10:13, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Quiere decir que este acto de llevarle niños a un maestro, a este hombre especial, no era algo aceptable. Pero Jesús, dice, cuando se dio cuenta, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí. Entonces, es otra forma de expresar una nueva masculinidad, de tocar, de acercarte a los niños, que eran los más desprotegidos en aquel tiempo, y muestra otra forma de ser hombre. Jesús y la hegemonía, Jesús y la supremacía. ¿Qué pensaba Jesús? ¿Cómo fue la hombría de Jesús? Dice Lucas 22:24, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Eso es hegemonía. Estar pensando en quién va a ser primero, quién va a dirigir esto, quién tiene poder sobre los demás. Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos. Esa es la cultura del machismo, oprimir a los demás. Dice, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. Así es como muchos hombres se ven como, oh, yo soy tu benefactor, yo te cuido, yo te protejo, yo estoy sobre ti, ¿no? Hablando de relaciones con las mujeres, con los niños o con los más desprotegidos, pero realmente lo que hacen es oprimir. Y Jesús dice, no sea así entre ustedes, ¿no? Que tu masculinidad no te sirva para tener mayores privilegios y someter a los demás, sino al contrario, el mayor debe comportarse como el menor. Sí, en una sociedad patriarcal como la que vivimos, usa tus privilegios de hombre para servir. Dice, el que manda, dice, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve, porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Y bueno, al final es pensar en esta convicción de Pablo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Considero que esta es debería ser la convicción y el deseo de cada hombre cristiano de, ok, ya no quiero vivir yo. Ya no quiero que mi masculinidad dependa de la cultura, de lo que yo he aprendido, sino que ahora Cristo vive en mí. Con todas estas cosas que hoy les mostré, en realidad mi presentación es mucho más larga, pero el tiempo se me ha terminado. Pero sí creo que esa es una gran invitación, que Cristo viva en nosotros. Y me gustaría solo dejarlos con esta última slide. Una masculinidad que libera. ¿Cuál es la invitación práctica? Es una masculinidad que vive y promueve el respeto hacia sí mismo y al prójimo. Recuerda que la masculinidad de nuestros días no solo hace daño a los más desprotegidos, te hace daño a ti. Ya vimos cuántos accidentes, ya vimos cuántos suicidios, cuántos problemas produce una masculinidad tóxica o que no es espiritual. Entonces, promueve respeto a ti y a los demás. Medita también, reflexiona y cuestionas tu conducta. No es, a ver, la forma en que estoy tratando a esta mujer o a los niños o a las personas a mi alrededor es una conducta espiritual, es una conducta que refleja a Cristo. Entonces, sí, la masculinidad que libera, te libera de estas ideas
culturales. También toma responsabilidad. Hoy, desgraciadamente, se ha cuestionado la masculinidad porque la mayoría de hombres no toma responsabilidad, ¿no? ¿Cuántas madres solteras hay? ¿Cuántos niños sin padres hay? Por hombres que no toman su responsabilidad. ¿Cuántos proyectos se dejan a medias por hombres que no cumplen su palabra? Entonces, esta es algo importante de que hacer. Quinto, es consciente de sus privilegios y los extiende a los más vulnerables. Ser hombre sí es ser privilegiado en una sociedad que todavía es machista y patriarcal. Así que hay que aceptarlo, pero mejor usémoslo para extender ayuda a los demás. Y entiende que hombres y mujeres son creados a imagen y semejanza de Dios. Esto nos va a llevar a actuar con compasión, a tratar a la gente con dignidad, a quien sea a nuestro alrededor, y recordar que tú has sido creado a imagen de Dios, pero también todos los demás, incluyendo la gente que es diferente. Así que eso es lo que yo hoy quería compartirles y podemos abrirlo a preguntas y respuestas o comentarios. Yo tengo una duda. Pues sí, yo creo que también, en mi perspectiva, también siempre he visto como que el hombre siempre tiene que ser como superior realmente, o sea, como al frente de una familia, ¿no? Pero como suprimiendo a lo mejor la opinión de la mujer y como que, ok, sí tienes tu opinión y todo, pero aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Y yo me impongo, ¿no? Y eso, pues también me pongo a cuestionar que, o sea, bueno, en la Biblia siempre fue como Moisés, ¿no? Liberó. En la Biblia fue como Noé, como, o sea, como que realza mucho el hombre y pasa a segundo, o sea, no se habla así como de que fue una gran mujer tal, y como que el papel de la mujer en la Biblia es como muy, pasa desapercibido a veces siento, y entonces por eso creo que también existe como esa interpretación mala de que el hombre es más que la mujer. ¿Y cómo podemos corregir esto o cómo es la manera correcta de verlo no, para no interpretar que nosotros tenemos que imponernos? Ok. Te lo voy a poner de esta manera. Voy a compartir de nuevo rápidamente en pantalla. Si somos conscientes de que el relato de la creación, como el Evangelio de Cristo, lo que hay es una masculinidad que libera, ¿no? Es una masculinidad que trata a los demás con dignidad y como iguales. Eso nos va a ayudar a entender, bueno, muchas cosas que están en la Biblia realmente se tienen que definirse. A ver, voy a arreglar mis ideas. Actualmente estoy estudiando teología, ¿no? Ya tengo 1 año y medio y me ha ayudado muchísimo a entender algo. La Biblia está construida de una forma en la que la arquitectura de la Biblia nos muestra una historia completa, ¿no? Cuando leemos el final, el principio y el final de algo, nos va a ayudar a entender la historia, aunque en medio de la historia haya muchas cosas que pareciera que no tienen que ver. Por ejemplo, ¿por qué al principio de Génesis comienza hablando de igualdad, de compañerismo, y después en medio vemos esta dominación y poder? Pero si vemos el Apocalipsis 22, dice la Biblia que todo regresa al origen, que sería que lo que Dios quiere es que habitemos con Él, y en medio de la Nueva Jerusalén está el árbol de la vida que estaba en el Génesis, y que Dios quiere que ya no haya dolor, ni muerte, ni sufrimiento, que es culpa del pecado, incluyendo la dominación del hombre sobre la mujer. Entonces creo que necesitamos una nueva relectura de la Biblia, necesitamos cuestionarnos estas cosas, porque sí hay mujeres que se resaltan. Por ejemplo, estamos hablando de Moisés y Aarón, tuvieron a Miriam, ¿no? O María, ¿no? Que caminaron con ella cantó, ella dirigió al pueblo también junto con Moisés y Aarón, aunque obviamente Moisés era el encargado, pero tenemos a Débora como una juez de la escritura, tenemos a compañeras de Pablo. Creo que el punto es que no hablamos lo suficiente de ellas para resaltar el trabajo que también Dios hizo. Tenemos un libro en la Biblia donde es el único libro que no se habla de Dios, él no usa el nombre de Dios,
y ese es Esther. Y Esther es el libro donde se habla de la salvación que Dios trajo a través de una mujer al pueblo de Israel, que hoy los judíos lo celebran como el Purim, una fiesta solemne. Entonces, creo que hay mucho para resaltar, pero nuestra tendencia es solo resaltar a los hombres, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí, Ernesto. Sí, Alberto, muchas gracias por lo que nos Sí, vamos. compartes. Muy, muy bueno. ¿Sí, a ti? De hecho, levanté la mano, pero ya me fui, amigo. Espérame. Dime. Pero mira, tengo una pregunta, centrándonos en 1 Timoteo 2:12, dice que yo no permito a la mujer que enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, y también se ha tomado la predicación, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto pareciera como una contraposición a lo social, ¿no? O sea, si alguien externo viene y lo lee, es como, no, pues ahí hay machismo, ¿no? Hay como un sometimiento. Quieren someter a la mujer. Entonces, en las iglesias sí se ha dado este punto. Yo he visto que la voz de la mujer no se escucha, ¿no? No se escucha. Entonces, tú centrado en tu experiencia, en lo que nos compartes, ¿cuál sería como la aplicación, ¿no? O sea, ¿qué rol podría desempeñar la mujer dentro ya de la predicación o dentro de la iglesia? No sé, espero haber sido claro. Gracias, Ernesto. Creo que sí. A ver, lo voy a decir de esta forma. Actualmente nuestro movimiento está en esta discusión. Se imprimió un libro, yo creo que ya está en español también, donde maestros de todo el movimiento tuvieron estas discusiones por años y trajeron una conclusión. Ahora, es muy obvio que en la discusión del rol de la mujer y del hombre en el cristianismo hay dos vertientes, ¿no? Está la vertiente que habla de la igualdad, donde el hombre y la mujer pueden tener los mismos roles, y está el complementarismo, que sería hombres y mujeres son iguales delante de Dios, pero con diferentes roles, ¿no? Y se complementan entre ellos, que es ahí donde se refiere a el hombre es el que dirige, los hombres se predica, la mujer no. Ahora, cuando vas profundamente a todas esas escrituras como Corintios, como Timoteo, donde hablan de que la mujer no debe, que no permito que la mujer hable, creo que debe estudiarse muy seriamente, profundamente y en contexto. Al final, la decisión de esto, la realidad es que la toman las iglesias, ¿no? En nuestro movimiento hay iglesias que creen que no, que es la igualdad. La mayoría y nuestra doctrina realmente está basada en no, es el complementarismo. Creo que no me gustaría dar una respuesta más profunda a esto, aunque podríamos discutirlo si quieren con más tiempo o de forma más personal, pero creo que va a ser trabajo de sus líderes, maestros y ancianos el poder llevar una enseñanza. Yo tengo mi punto de vista muy personal, pero considero que el crear unidad en una iglesia en este tema es complejo, y la invitación que yo hago es estudien esas escrituras, pero estudien las dos doctrinas, ¿no? Las dos vertientes para saber, ¿qué enseña una, qué enseña la otra? Porque sin duda sí hay un, ¿cómo te diré? Este conflicto, ¿no? Entre las dos doctrinas. Creo que hay temor. En este tema hay mucho temor. No sé si lo sienten, pero temor a división y muchos temas. Pero yo creo que entre más jóvenes, les hablo a ustedes porque ustedes están aquí, pero entre más gente joven tengamos estudiando este tema con profundidad y seriedad, y lo que más deseen es el crecimiento y la unidad de la iglesia, creo que va a haber muy buenas conversaciones. Entonces, en mi punto personal es, yo creo en la igualdad, creo que las mujeres pueden tener muchos roles en la iglesia. Creo que lo que Pablo decía de no permito que la mujer enseñe en público debe de ajustarse o más bien debemos preguntarnos por qué lo dijo, qué estaba pasando en ese tiempo para que lo dijo, porque realmente si lo aplicáramos al 100%, o literalmente la mujer no podría cantar, no podría expresar nada, o sea, la mujer no podría hablar, así como está literalmente. Pero quiere decir que Pablo no quiso decir eso, porque había profetisas y había otras mujeres que servían activamente en la iglesia.
Entonces habría que estudiarlo bien para poder comprender, más bien, cada iglesia necesita una conclusión a ese tema. Nosotros en Boston estamos llegando a una muy particular, pero sé que cada iglesia está en su propio proceso. Creo que no respondí mucho, pero te comparto lo que estoy viendo. No, gracias, gracias. Gracias. Jesús Ricardo, creo que era el que seguía. Sí, por favor, muchas gracias, Alberto, por todo lo que nos compartes. Gracias, Ernesto, por igual la pregunta. Creo que va muy de la mano, entonces, perdón si quizás regresamos al tema. Bueno, yo entiendo que esa escritura, la de 1 de Timoteo 2:12, si no mal recuerdo, en contexto está como las mujeres queriendo tomar dominio de la iglesia, ¿no? Como peinándose ostentosamente, usando vestidos pues para llamar la atención y otras cosas. Entonces Pablo decía como, pues no les hagan tanto caso porque su intención es otra, ¿no? Pero bueno, es un poco de lo que quizás yo he podido encontrar dentro del contexto de la escritura. Y entonces, pues mi pregunta sería, ¿cómo ves, Beto, que un hombre sea hasta cierto punto, o se sienta, yo sé que no es así porque somos hijos de Dios, y es Dios, como bien lo dijiste en la clase, que nos da la inteligencia, nos da la fuerza, todo viene de Él. Todo lo que tenemos hoy, quizás lo único que nos ha dado y que tenemos es el libre albedrío. Pero ¿qué opinas de que un hombre, pues hasta cierto punto, le pida mucho consejo a una mujer, ¿no? Como mucha ayuda, como, oye, no sé qué hacer con esto, y hasta cierto punto ese mismo hombre sienta que la mujer es más inteligente que él, con la misma fe de que Dios le dio esa inteligencia a ella, que tiene esas capacidades que a lo mejor tú no tienes o que tú te está costando trabajo desarrollarlas, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de que en ciertos temas el hombre pida consejo y ayuda a una mujer? A una mujer que, pues tú sabes que ella tiene habilidades en ciertas áreas, ¿no? Claro. Por ejemplo, tú eres, no sé, abogado, ¿no? Y tu mujer puede haber estudiado otra cosa en la cual ella te puede ayudar, ya sea pues a alguna ingeniería, alguna pedagogía, no lo sé, ¿no? ¿Qué opinas tú de esta parte? Yo creo que es lo más sabio y de lo más sano que podemos hacer. En mi caso, yo creo que mi familia y yo estamos en el nivel que estamos, por ejemplo, financieramente hablando, gracias a las decisiones e ideas. Obviamente, mi esposa y yo tomamos decisiones juntos, pero las ideas financieras que hemos aplicado han sido de ella. Muchas cosas que yo predico, la verdad, son después de conversaciones con ella, ¿no? Porque la verdad ella ve cosas que yo no veo, es más sensible a ciertos temas que yo no tengo claro en mi mente, y tiene una mente muy, muy aguda, ¿no? Para ciertas cosas. Hay otras cosas donde obviamente yo soy tal vez más fuerte o diferente y nos ayudamos, pero yo digo, pedir consejo a las mujeres, claro, por algo Dios creó el hombre y la mujer, ¿no? Nos necesitamos. Y lo interesante del concepto de Génesis, cuando dice, voy a crear ayuda idónea para ti, la palabra que usa la Biblia hebrea es ser kenegdo. Y esa palabra ser es la que se usa para Dios cuando dice yo soy tu protector, ¿no? Soy tu ayuda. Entonces prácticamente Dios está diciendo la mujer no solo es tu ayuda de que te ayudo a lavar, ¿no? Te ayudo a limpiar o cualquier cosa, sino es una fuerza protectora para nosotros. Entonces, claro, creo que es de lo más sabio que podemos hacer. Daniel, creo que Daniel alzó la mano, Daniel San. Sí, gracias Alberto Machuca primeramente, ¿no? Saludos a todos. Pues, por lo que nos comparten, yo también tuve el honor de estar en CCH Oriente y soy licenciado en Derecho en la UNAM en Ciudad Universitaria. Súper. Y bueno, con fundamento en eso, recordemos que si en el Génesis la palabra nos dice que Dios nos hizo semejantes a Él, a hombres y mujeres, y en virtud de que en el Código Civil, como tú lo sabes, dice que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, que somos iguales delante de la ley. Yo sí creo como comentario, Alberto, que pues tú sabes que el Código Civil, que las leyes fueron derivadas del derecho canónico, ¿no? Que viene que es extraído de la Biblia. Pienso que sí hay una perfecta armonía, ¿no?
Sin duda tenemos diferentes criterios, diferentes interpretaciones, pero yo más bien pienso que a veces nosotros los seres humanos, pues lamentablemente nuestra cultura nos ha llevado a extremos de feminismo, ¿no? De peleas, ¿no? Y sin duda puede haber una reconciliación. Como decía uno de mis hermanos, que realmente decía Ernesto, decía otro hermano que acaba de comentar, se me olvidó su nombre, Ricardo. Hay una escritura del libro de Timoteo, en el primero de Timoteo, que dice que decía Pablo que le aconsejaba a un joven, ¿no? Que era Timoteo, que no permitía que hablara a la mujer en público, que enseñase, que pretendiese dominar. Pero realmente, hermanos, eso no era machismo, ni era de que el hombre estuviera sobre la mujer, sino realmente era el contexto verdadero, era que las mujeres las mujeres estaban tomando decisiones equivocadas, estaban haciendo alborotos, no sé, había viudas jóvenes que andaban en chismes y, bueno, andaban haciendo un relajo, ¿no? Él simplemente estaba diciendo como, hay que ponerles orden, ¿no? Hay que amar a los hermanos, a las hermanas. Pero jamás, hermanos, es un acto de machismo eso que hizo Pablo, ¿no? O sea, realmente fue instruir debidamente a un joven que iba a ser líder en ese momento, ¿no? Que estaba siendo ministro, ¿no? De la iglesia de Éfeso. Creo, Dani, que lo que entendí de la pregunta de Ernesto es que obviamente en ese momento pudo aplicarse así, pero creo que la preocupación que yo escucho es por qué sigue, o sea, si la iglesia de verdad sigue teniendo mujeres chismosas y mujeres que quieren dividir la iglesia. Entonces creo que ese es cómo lo aplicamos hoy es el reto, ¿no? En ese momento estaba muy claro la necesidad, pero hoy es cómo podemos usar la misma escritura o las escrituras sin caer en el machismo. Creo que eso es lo que entendí de Ernesto. Pero no, gracias por lo que dices, Dani. Sí, no, nada más para terminar, al punto que yo iba es de que en realidad yo me bauticé en la región de Narvarte, en Pitágoras, y saben, hermanos, yo veía que en esa región allá en Pitágoras las hermanas eran muy estimadas, de verdad que muy participativas, respetaban mucho también su participación y como decía Alberto, éramos complementarios, ¿no? Realmente las hermanas también compartían mucho en el podio, participaban, ¿no? Le predicaban a otras hermanas, ¿no? Pasaban con sus esposos, con sus líderes, con sus novios, no sé, a compartir algo allá arriba. Pero a lo que yo veo en la iglesia es de que ahora yo estoy en Oriente en esa, veo que también hay siento que es una cuestión de juicios a veces sí que tenemos que ir mejorando, pero siento que en la iglesia a veces como que sí, en realidad yo vi que como que en la región donde yo estoy actualmente en esa no veo tanto que se le dé esa importancia tanto a lo que las personas pueden participar, ¿no? Pero siento que pues, es cuestión de que vayamos progresando, entendiendo bien las escrituras y como Jesús fue un caballero y fue amoroso con las mujeres, pues así también nosotros, hermanos, ¿no? Creo que mi comentario nada más va enfocado a que el punto es que nosotros somos iguales que las mujeres, que solamente Dios nos dio la oportunidad de ser la cabeza de ellas, de darles una dirección, pero sin que podamos sentirnos mejor, mayores que ellas, sin tratarlas mal. Y al contrario, las mujeres siempre han sido participativas y valiosas a través de toda la historia, de acuerdo a las escrituras de la Biblia, y evidentemente siempre lo van a hacer, hermanos, ¿no? Nada más quería hacer ese comentario. Muchas gracias. Gracias, Dani. Jonathan, alzó la mano. Sí. Hola, Alberto. Hola. Gracias por lo que nos compartes. Y bueno, mi pregunta, bueno, no sé si la pregunta, más bien es como orientación. Yo me he encontrado con muchos amigos a lo largo de mi vida que tienen como este trasfondo, justamente como machista, opresor. Yo era de los que hacían bullying. Entonces, pues venga, tengo como amistades así. Y ahora que pues tengo la oportunidad como de dar la palabra, pues han salido amigos que han salido entendederos, ¿no? O que han sido señalados ya como abusadores, cosas así. Mi pregunta, más bien, quisiera como un poco más de orientación, como en cómo ayudar a los hermanos, incluso, que tienen como ese pasado, o los amigos que tienen
ese pasado, ¿no? El pasado, no escuché bien cuál pasado. Todo esto, ¿no? Del machismo, Oh, de que han salido entendederos, cosas así. No sé si me expliqué bien. Si no. tu deseo es cómo, la pregunta de lo que escuché es cómo ayudar a hermanos en la fe que tienen esta como tendencia de ser machistas. Hermanos y amigos, estudios, Ok. ¿no? Sobre todo esto. Pues creo que algo que he aprendido con el tiempo es entre más directo y claro seas, es mejor, ¿no? Algo que cometemos mucho, o yo pasaba mucho, era como tratar de decir algo, pero no lo decía, ¿no? Y no era claro y me iba por la tangente. Entonces, creo que no pasa nada si te das cuenta que alguien está molestando a una chica o está ahí, siendo abusivo o bulleando a alguien y poder decirle, oye, ¿podrías parar? ¿No? Oye, te, te pones en el lugar, podrías ponerte en el lugar de esta chica, ¿qué estarás sintiendo de tu comentario? No sé, va a depender del nivel de amistad que tengas, pero creo que ante lo que es injusto, ante lo que, cuando ves a alguien atacar a otra persona en su dignidad, en su apariencia, en cualquier tema, sí hay que decirlo, ¿no? Mira, yo cuando me convertí tenía 17 años. Y recuerdo como a los 18, 19, con otros amigos, hacíamos bromas, pero eran bromas como homofóbicas, ¿no? Y tal vez ahora yo soy consciente, pero en aquel tiempo era como, ay, no seas maricón, ¿no? O sea, que dices, ay, ¿cómo un cristiano va a estar diciendo eso? Pero honestamente a veces uno caía en esas tonterías, esos chistes. No seas amanerado, bla, bla. Y eso es a lo que me refiero de ver una sola masculinidad en el sentido de que te da el derecho o te crees con el derecho de burlarte, poner apodos, criticar. Pero hasta que alguien se me acercó y me dijo, oye, tú eres consciente de que alguien a tu lado puede estar pasando, luchando o teniendo esta tendencia y tú no te estás poniendo en el lugar de la gente. Y era porque sí, había un hermano en mi ministerio que venía con este pasado, ¿no?, de homosexualismo y quería, se estaba esforzando, ¿no?, por ser el hombre que Dios quería, los cambios que él quería hacer, pero yo no era consciente. Entonces yo hacía mis chistes o mis amigos hasta que alguien se acercó y sí me dijo directamente, oye, ¿eres consciente? Entonces creo eso, ¿no? A mí me pasó, creo que ayuda mucho tener amigos que se acerquen, nos pregunten o nos hagan ver lo que estamos haciendo. Gracias. Bueno, no sé si puedo hacer como otra pregunta complementaria. Si hay tiempo. ¿No te escuché bien? Que no sé si haya tiempo para poder hacer como otra pregunta complementaria. Creo que sí, O, nadie más ha alzado la mano. Ajá. bueno, en este caso hemos visto como, bueno, he visto sobre todo que piden como mucha justicia, ¿no? Como esta parte de todos los movimientos es de, no, pues que se haga justicia, no se perdona, sino que se condene. O sea, en ese caso, ¿cómo, cómo podría yo decirle a un estudio, no, pues, bueno, no lo sé, o sea, no sé cómo qué decirle al estudio de, pues, entrégate o pues, no lo sé, dar esa esperanza en Cristo, pero bueno, no lo sé, como que choca un poquito con mi mente, no sé si me entendí bien. Me falta un poco de contexto de cómo quieres ayudar a un estudio, pero yo no entendí lo de la justicia. Perdón, de que fue señalado como abusador, ¿no? O cosas más fuertes, violador, cosas así. O sea, este amigo es alguien que ha abusado. Ajá. ¿Y en qué sentido quieres ayudarlo? En el sentido de, pues, llevarlo a Cristo, pero también, no lo sé si deba de enfrentarse a la ley en caso de que, Oh, pues, ya. digan, pues, ¿sabes qué? O sea, pues es condena, ¿no? Y que, pues, sí lleguen su acta, ¿no? Cosas así. O sea, sería como correcto decirle, pues, ni modo, vas o qué. Wow.
O sea, lo que estás diciendo es que él ha violado a alguien, tú lo sabes, pero él no, o sea, no se ha entregado a la ley, no, nadie lo ha denunciado y él está estudiando la Biblia, es lo que entiendo. Sí. Ya, creo que es bastante sensible esto. Yo diría, pide mucho consejo alrededor, pero ciertamente él debería, no, si de verdad está arrepentido, él debería entregarse, debería confesarlo y pagar consecuencias de eso. Pero va a ser que él lo entienda, ¿no? Y además, el que tú lo sepas, trata de ser muy profundo. ¿Cuántas veces ha pasado antes? Porque puede ser que estés enfrente de alguien que sea un depredador, ¿no? Y que pueda, ¿no? Si él no está arrepentido y no se hace responsable, puede hacerlo con alguien más. Y creo que también está en nuestras manos el ser responsables acerca de ese tema. Pero pide mucho consejo alrededor para cómo tratarlo, ¿no? Obviamente ese es un lugar público, pero ya, es algo que es muy serio, ¿no? Pero gracias, Jonathan, por la pregunta. Creo que Alberto Lemus alzó la mano y ya vamos a cerrar, creo. Sí, voy a dejarla abajo. Y bueno, como ya creo que nadie más tiene otra pregunta, pues ya es tiempo de ir cerrando. Y la verdad yo quiero decir que pues aprendí bastantes cosas de aquí, sobre todo lo de la caja del hombre, creo que así se llamó, bueno, así lo anoté. Porque me acordé una vez que estaba escuchando a Spencer Hoffman diciendo que la vulnerabilidad es poder, ¿no? O sea, que la gente ya está cansada de todas estas personas que dicen, no, yo soy el mejor, yo no me equivoco, yo no tanta cosa, sino que ahora buscan conectar con gente que diga, no, pues mira, yo también soy humano, también cometo errores. Sino las personas ahora buscan seguir este tipo de personas. Y también con relacionado a que las mujeres son iguales que los hombres, yo realmente creo que a veces incluso son mejores. ¿Por qué? Háganse de cuenta, yo ahorita estoy en movimiento de liderazgo. Constantemente busco más personas para desarrollar su liderazgo. Y me encontré con una persona que se llama Adriana, que no inventen, desde el momento que la encontré, o sea, su liderazgo creció enormemente y, o sea, es una mejor líder que yo, de hecho. O sea, aunque yo la encontré, que aunque ella creo que ni siquiera sabía que ella era una buena líder, desde el momento que ya empezamos a trabajar, pues ella despegó y al grado de que actualmente gana más que yo, o sea, así se los pongo. Realmente yo creo que las mujeres pueden hacer muchas cosas bastante grandes en la iglesia, nada más sería cosa como que de darle la oportunidad. Pero bueno, si nadie más tiene ninguna pregunta, pues ya vamos a ir cerrando. Y Alberto Machuca, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste. Fue muy especial tenerte, volver a verte después de tanto tiempo. Gracias. Y también gracias a todos los que se conectaron. Espero les haya ayudado mucho, se hayan llevado muchas cosas. Y sí, como Jorge Zamorano está poniendo en el chat, les pidamos también a Alberto Machuca con un 8. Recuerden, un 8 es igual a un aplauso. Muchas gracias, chicos. Fue un gran placer. Y ¿puedo dejar nada más? ¿Puedo presentar algo rápido? Sí. Por si quieren que sigamos en contacto, yo estoy teniendo algunas clases en mis redes sociales, los martes y los jueves, donde estoy compartiendo lo que estoy aprendiendo en mis clases de teología. Y ahí les pongo si quieren que estemos en contacto en Facebook o en Instagram, ¿no? Me pueden encontrar como Alberto Machuca. Y sería increíble saber más de ustedes, de qué les pareció. Si tienen alguna otra pregunta, ahí voy a tratar de contactarlos, de contestarles. Entonces nada, ahí para que estemos en contacto y gracias una vez más por este espacio.